Buenas tardes, hoy vengo en representación del grupo de Keilis, Oyalín Garrido y mi persona Liliana López. Estudiamos en System Center Maicao, mis compañeras estudian auxiliar en enfermería y mi persona auxiliar en servicio farmacéutico. Hoy vengo a hablarles sobre el sistema óseo. El sistema óseo está conformado por 206 huesos, no incluyendo las piezas dentarias, y se articulan entre sí. El sistema óseo está dividido en tres partes: el cráneo y cara, tórax y extremidades. Voy a explicarle principalmente el cráneo. Principalmente voy a explicarle el hueso frontal. El hueso frontal es un hueso plano impar central simétrico con dos caras, la cual la divide un borde llamado borde circunferencial. Estas dos caras son llamadas cara exocraneal, que es esta, y cara endocraneal, que es esta. Luego vienen los huesos esfenoides. Los huesos esfenoides son dos, en el lado derecho y lado izquierdo. El hueso esfenoide es un hueso impar irregular situado en la parte media del cráneo. Luego sigue el hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par e irregular situado en la parte lateral media e inferior del cráneo. El hueso temporal se varía según las edades. En el recién nacido existen tres porciones: porción escamosa, porción timpática y porción precoza. Pongámosles que estas sean las tres porciones. Así. Y en el adulto, estas tres porciones se unen de forma sinostosis y forman un solo hueso. Se unen y forman un solo hueso llamado hueso temporal. Luego viene el hueso parietal, que es este de acá, como ya lo ven. Es un hueso del cráneo plano de forma cuadrilátera de dos caras: cara interna exocraneal y cara externa endocraneal, y tiene cuatro bordes circunferenciales con sus respectivos ángulos. Luego viene el hueso occipital, que es este de acá, como ya lo pueden ver. Es un hueso impar del cráneo que está ubicado en la parte posterior de la cabeza y la mitad de su base. Ya expliqué el cráneo, ahora vamos a la parte de la cara. Este que vemos acá es la mandíbula. Es un hueso plano, impar, central y simétrico en forma de herradura, ubicado en la parte anterior y inferior de la cara, y es el hueso más denso de la cara, como pueden ver. Luego sigue el hueso maxilar. El hueso maxilar es un hueso de la cara corto, de forma irregular, cuadrilátera, y es el hueso más importante del viscerocráneo. Luego le sigue el cornete nasal. El cornete nasal es una estructura formada por huesos esponjosos y, ya le explico, y su cubierta, que es esta de aquí, esta que está aquí, su cubierta es una delgada y delicada mucosa nasal, llamada mucosa nasal. Bueno, luego sigue el hueso nasal, que es este de acá. El hueso nasal es un hueso de la cara en número de dos, corto y compacto, en forma cuadrilátera,
con dos caras. Cara con dos caras, ya se las voy a señalar. Cara anterior y cara posterior. Luego sigue el hueso cigomático, que es este de acá. El hueso cigomático son dos huesos, como pueden ver, lado derecho y lado izquierdo. Es un hueso par, corto y compacto, ubicado en la parte más externa de la cara, en forma cuadrilátera, y forma el pómulo de la cara. Luego sigue el hueso lagrimal, que es este que vemos acá. Es una pequeña lámina ósea. Ya le voy a explicar. Este es el hueso lagrimal. Este que vemos ahí, hueso lagrimal. Es una pequeña lámina ósea compacta, cuadrilátera, delgada, con dos caras, cara interna y cara externa, como ya pueden ver. Y cuatro bordes que por su forma y tamaño parecen el de una uña. Bueno, estos son todos los huesos del cráneo. Ahora seguimos a explicar los huesos del tórax, la parte del tórax. El tórax está conformado por 25 huesos. El principal voy a explicarle el manubrio, que es este de aquí. Como pueden ver, el manubrio es uno de los tres huesos que conforman el esternón, que presenta una forma cuadrangular ancha que se estrecha en dirección caudal. Es la que articula con el extremo superior del cuerpo del esternón, que es este de acá. El esternón es un hueso del tórax plano, impar, central y simétrico, que ayuda a proteger los órganos, como es el corazón y los pulmones. Luego sigue el apófisis sifoide, que es este de aquí abajito. Se lo voy a señalar porque es muy pequeñito. Este de aquí es el apófisis sifoide. Es el elemento más pequeño y variable del esternón y se encuentra en el extremo inferior, como ya se los indiqué. Luego sigue la escápula, o llamado omóplato, como actualmente lo llamamos los humanos. Es un hueso grande triangular, como lo pueden ver, de forma triangular, o plano. Se ubica en la parte posterior o dorsolateral del tórax. Conecta con el hueso del húmero. El hueso del húmero hace parte de las partes superiores. Y con la clavícula, que es esta de aquí. Ay, perdón. Ya les señalo la clavícula. Esta de allí. La clavícula. Y forma la parte posterior de los cinturones del hombro, como ya pueden ver. Luego sigue la espina de la escápula, que es la de arribita, que está arriba de la escápula, o llamado omóplato. Es un plato importante de los huesos que cruza oblicuamente los mediales. Después le sigue el disco intervertebral, que es este de acá, de intermedia de las vértebras, el cual es cada una de las almohadillas que separan las vértebras de la columna vertebral. Cada una forma un amortiguamiento cartilaginoso que permite ligeros movimientos de las vértebras y actúa en un ligamento que las mantiene juntas. O sea, las vértebras se dividen en tres: cervicales, torácicas y lumbares. Esta es como ya les dije, una almohadilla que las une y siempre las permanece juntas.
voy a explicarles lo que son las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son 7. La primera es el atlas C1. Luego le sigue el axis. Luego sigue el axis. Después vienen las otras 5 que son denominadas C2, C3, C4, C5 y C6 y C7. Luego vienen las vértebras torácicas. Son 12 vértebras torácicas. Y luego siguen las lumbares, que son 5. Son denominadas como L1, L2, L3, L4 y L5. Pero se las voy a definir. Las cervicales son las que se encuentran en el cuello, permitiendo su movilidad entre el cráneo, con el cual soporta su peso, y las vértebras torácicas se disponen en un número de 7, como ya les había dicho. En un número de 7. Luego continuamos con las vértebras torácicas, que son 12. Las vértebras torácicas son las 12 vértebras de la parte central de la columna vertebral, y en comparación con las cervicales es más gruesa y menos móviles. Luego le sigue la vértebra lumbar, que son los segmentos más macizos de la columna vertebral. Está situada en la región lumbar, como ya lo ven. Se la voy a señalar. Esta de acá es la parte lumbar. Entre las vértebras torácicas y el hueso sacro, que el hueso sacro viene siendo ya de la parte superior, el miembro superior, ya no hace parte del tórax, sino ya de los miembros superiores, con 5 vértebras lumbares que son denominadas como L1, como ya se le había dicho, L2, L3 y L4 y L5. Luego siguen las costillas, pero primero le voy a explicar lo que es el cartílago costal. El cartílago costal son las costillas que son huesos planos y curvos que forman la estructura del pecho, como ya pueden ver. Forman la estructura del pecho. Y son la jaula para proteger el corazón, los pulmones y otros órganos superiores. Hay 12 pares de costilla, cada uno unida a su parte posterior a una vértebra de la columna, como pueden ver acá. Hay tres clasificaciones de costillas: costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Estas son las verdaderas, unidas a la vértebra, a la columna, llamada columna. Las costillas verdaderas, las primeras 7 costillas están conectadas por detrás con la columna vertebral, como ya yo se los expliqué, y enfrente con el esternón a través del cartílago esternocostocondral, que es el que está acá. Se une con el cartílago costal, que es el que yo le acabé de explicar ahorita. Pero como pueden ver, las costillas falsas están unidas no están unidas al cartílago. Se une, pero es una sola costilla. Las costillas falsas son 3. Son 3 costillas pares, ya que no se articulan directamente con el esternón. Estas 3 se unen en la séptima mediante tejido cartilaginoso. Luego siguen las costillas flotantes, que son 2 nada más, situadas en la parte más baja de la caja torácica. Están situadas
allí. Están ubicadas solamente en las vértebras y no al esternón o al cartílago que sale del esternón. O sea, las costillas falsas, como no están unidas al esternón ni tampoco al cartílago costal, por eso se les llaman costillas flotantes, porque, o sea, quedan, por ejemplo, al aire ya, a la intemperie. Y así se les llaman costillas flotantes, perdón. Luego vienen las extremidades. Estas son las extremidades superiores. Las extremidades superiores y después vienen extremidades inferiores. Vamos a explicarle primero las superiores. Aquí está el húmero. El húmero. Ya les explico el húmero. Es el hueso más largo de las extremidades superiores. Está ubicado en la región del brazo, como ya lo pueden localizar. Se articula en su porción superior con la escápula, como ya les había explicado mucho antes, en la parte torácica, en la escápula por superior por medio de la articulación del hombro. Luego sigue el radio. El radio es un hueso largo, como pueden ver. Es un hueso largo. Par y no simétrico, situado por fuera del cúbito en la parte interna del antebrazo. Como en todos los huesos largos, el radio consta de un cuerpo y dos extremos, superior e inferior. Luego ubicamos al cúbito. El cúbito es este de acá. Es un hueso largo paralelo al radio, entre la troclea humeral y el carpo. Tiene un cuerpo y dos extremidades. Se encuentra en la parte interna, como ya pueden ver, del brazo y se articula superiormente en el húmero y el radio y con los huesos del carpo, que son estos que le siguen. Huesos del carpo es. Este es el carpo. El carpo es una parte del cuerpo humano compuesta por 8 huesos, como ya pueden localizar. Estos que se ven aquí son huesitos. 4, 5, 6, 7 y 8. 8 huesitos que forman en el esqueleto de la muñeca. Se disponen en 2 filas, proximal y distal. Luego sigue el metacarpo. Es una de las 3 partes de las que se componen los huesos de la mano y está formado por 5 huesos metacarpianos. 1, 2, 3, 4 y 5, que son los de los dedos. Luego siguen los falanges. Los falanges son 3. Falanges proximales, falanges media y falanges distales. Vamos a explicarle falanges proximales. Los falanges proximales son los huesos localizados en la base de los dedos, de las manos y pies. Pero ya eso sería, en los pies sería en las extremidades inferiores. Pero como estoy explicando las superiores, vamos a quedarnos en superiores. La base de estas falanges se articulan con las falanges medias, las cuales son estas. Son estructuras óseas ubicadas entre las 2 articulaciones de los dedos y del pie.
pero ya esa hace parte de las extremidades inferiores. El pulgar carece de esta falange. Estos huesos se caracterizan por tener una superficie dorsal convexa y otra palmar planas. Luego sigue los huesos distales, los falanges distales. Son los huesos localizados en los extremos de los dedos de la mano y se articulan con los falanges media, excepto el dedo pulgar, que es al carecer de ellas se articulan en las proximales. El pulgar carece de proximales, de mediales, porque apenas tiene proximales y distales. Y se articulan entre distales y proximales. Ya no se articulan como el resto del dedo, que es entre medias y distales, sino entre proximales y distales. Luego seguimos con las extremidades inferiores, que es esta, donde se localiza el sacro, que es este. Pero primero vamos a explicarles sobre qué es la pelvis. La pelvis es la región sinatómica más inferior del tronco. Es un émbolo osteomuscular que se estrecha hacia abajo, limitado por el hueso sacro, el coxis y los coxales, que forman la cintura pélvica. Como ya pueden ver, esta de acá es la cintura pélvica. Luego sigue el sínfisis del pubis, que es este de aquí. El sínfisis del pubis es la conexión entre dos partes del pubis. Luego sigue el hueso sacro, que es este de acá. Hace parte de la parte de atrás, y esta es la que conecta con la columna vertebral, como ya se les había explicado. El hueso sacro es un hueso corto impar, central y simétrico, oblicuo, compuesto por 5 piezas soldadas. Luego viene el coxis. Se encuentra debajo del sacro es un vestigio del esqueleto de la colcha, que está presente en los embriones. Ya voy a explicarle. Luego sigue el fémur. El fémur es el hueso del muslo, el segundo segmento del miembro inferior. Es el hueso más largo, como pueden localizar. Es el hueso más largo, fuerte y voluminoso del cuerpo humano y de la mayor parte de los mamíferos. Luego le sigue la tibia. La tibia es un hueso largo que soporta el peso del cuerpo. El extremo que se articula con el fémur es un ancho y tiene los cóndilos medial y lateral o superficies glenoideas, que se articulan con los cóndilos del fémur. Y el peroné. El peroné es un hueso de la pierna largo par asimétrico formado por un cuerpo prismático triangular. Se encuentra en la parte externa de la pierna y se articula por dentro con la tibia y por debajo con el astragalo, formando ártico.
Esta parte de acá es la rótula. La rótula es un hueso redondo y aplanado situado en la cara anterior de la rodilla, cuya misión es articular su movimiento, pieza que une otras dos y permite que se muevan. Luego seguimos con la parte del pie. Este que vemos acá es el calcáneo, que está aquí. El calcáneo. El calcáneo es un hueso del pie corto, asimétrico, de forma cúbica, irregular, con 6 caras. Este hueso constituye el talón del pie. Luego seguimos con el astrágalo, que es este de acá. El astrágalo como conocemos, es un hueso corto que hace parte del torso. Luego sigue el cuneiforme, que es el que está aquí. Hueso cuneiforme. Primero vamos a explicarle el hueso navicular. El hueso navicular es un hueso corto, par y asimétrico. Tiene dos caras. Anterior y posterior. Se encuentra en la cara interna de la segunda fila del tarso, como pueden ver. Se articula con la cabeza del astrágalo, que es el que está adelante, detrás, y delante está el cuneiforme. El cuneiforme son huesos cortos del pie en número de 3 para cada pie, 1, 2 y 3, dentro y afuera. El hueso cuneiforme medial 1, el hueso cuneiforme intermedio 2, ya se lo voy a señalar, 1, el 2, el 1 es este de acá, que se llama hueso cuneiforme medial. El 2, hueso cuneiforme intermedio, que es el del medio, y el 3 es el hueso cuneiforme lateral. Luego viene el metatarso. El metatarso son huesos largos en número de 3 para cada dedo, excepto el gordo, que tiene 2 denominados 1, 2 y 3. Y que es falange proximal, falange medio y falange distal. Luego siguen los falanges de pie. El metatarso se compone de 5 huesos metatarsianos que se enumeran desde cara medial del pie. Los metatarsianos son unos huesos largos formados por un cuerpo prismático triangular con 3 caras. Y lo que le acabé de explicar eran los falanges de pie, que son los huesos largos en número de 3 para cada dedo, excepto el gordo, como ya les había dicho. Tiene 2 denominados 1, 2 y 3, que es falange principal, falange proximal, falange medio y falange distal. Ya con esto terminamos. Espero que hayan entendido el sistema óseo y que les haya quedado muy claro. Esto fue todo por hoy. Espero que les guste.